Otramente es tu podcast favorito. Te contamos historias de otro lado, misterios y conspiraciones, lo oculto revelado, ovnis en la oscura noche, paranormal sin reproche, parapsicología pura y dura, siempre en busca de la verdad. Entre mentes, tu podcast favorito. Información sería al minuto, panelistas de lujo en la set, entrevistas de otro nivel. Escucha, siente lo extraño, algo nuevo cada año, desde enigmas ancestrales a secretos actuales. Nos adentramos sin temor, con pasión y con rigor. Entre mentes es el faro que ilumina lo insólito. Entre mentes, tu podcast favorito. Información sería al minuto, panelistas de lujo en el set, entrevistas de otro nivel. Entre mentes, tu podcast favorito. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Entre Mentes. Hoy tenemos un invitado de lujo que viene a complementar toda esta serie de capítulos que tuvimos sobre esta inmigración de jerarcas nazis aquí a nuestro continente. Bienvenido a nuestro podcast, don Abel Basti. Para nosotros es un honor que esté compartiendo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias. Don Abel, tenemos entendido que es algo del destino que a usted lo lleva a investigar, que Hitler llegó a la Argentina primero y después anduvo por otros países, para que la gente aquí en Chile pueda entender un poco eh, cómo sucede esto. Es a través de un allanamiento a un jerarca nazi ahí en Bariloche. Sí, básicamente yo me desempeñaba como periodista en 1994 y estaba entrevistando al capitán de las SS, Erich Priebke, una noche de 1994 y justo en ese momento golpearon la puerta y entró la Policía Federal allanando la casa y deteniéndolo porque estaba siendo reclamado por Italia por crímenes de guerra, ¿no? Así que a partir de ese momento que pude presenciar desde adentro, digamos, de la misma casa esa detención, comencé a investigar el tema, porque obviamente el tema de los nazis en Argentina con ese suceso se había potenciado, entonces había profesionalmente tenía que generar información sobre el tema, y ahí comencé a seguir pistas hasta el día de hoy, hace más de 30 años. Perfecto. Don Abel, ¿y en qué parte de esta extensa investigación que usted ha hecho se ha encontrado con muchos problemas, tanto del Estado, de países que no quieren entregar información? Bueno, hay una limitación de la información más secreta, digamos, pero eso es común a todos los estados, ¿no? A todos los estados involucrados en estas cuestiones. Así que eso son documentación hoy clasificada y ese es un escollo para investigar. Si bien hay alguna parte de la documentación que ha sido desclasificada y gran parte que no, yo diría que ese es el mayor escollo para un investigador, no poder acceder a esa documentación, porque todos los países, especialmente las potencias, tienen absolutamente registro de todo lo que pasó después de la guerra. Claro. Don Abel, y en ese sentido, ¿cuál fue el punto de quiebre para usted seguir adelante con la investigación? Decir, mira, Hitler estuvo aquí en Argentina. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Bueno, en principio los testigos, o sea, hubo testigos directos, digamos, personas que tuvieron con Hitler en Argentina, que son muy buenos testimonios. Yo tengo la ventaja de estar residiendo en Bariloche, que es la zona donde llegó Hitler. Hitler llegó en su exilio, el primer refugio fue aquí en San Carlos de Bariloche,
por muchos años. Entonces, eso a mí me permite acceder a ciertos datos y cierta información de un vecino que está viviendo en el mismo lugar. Y después, con el transcurso de los años, bueno, fueron surgiendo más elementos, fueron apareciendo documentos, fueron apareciendo fotos, fueron apareciendo cartas privadas, más allá de la documentación desclasificada que también se fue liberando con el transcurso de los años. Así que desde cuando comencé a hoy hay muchos datos e información nueva respecto a la presencia de Hitler en Sudamérica. Perfecto. Don Abel, esto es, bueno, dejando atrás un poco de que Hitler llegó aquí a Sudamérica, tengo entendido que en periodo de previa guerra y después posguerra se crearon partidos nazis aquí en Sudamérica. ¿Esto tiene que ver con esta venida de estos jerarcas que influyeron en los sistemas que hay aquí en Sudamérica? Yo diría que desde principios del siglo XX ya lo que era el imperio alemán ya tenía un plan de expansión germánico, tal como ya lo había hecho Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña ya tenía colonias de ultramar. Alemania es el país que más tarde llega a este proceso de, de imperialismo, ¿no? De esa época. Ya lo había hecho Francia, ya lo había hecho Estados Unidos, ya lo había hecho Bélgica, ya habían extendido sus ramificaciones por todo el mundo, especialmente con colonias. Y bueno, por la situación interna de Alemania, esto se cristaliza, se comienza a cristalizar con el imperio alemán a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces ahí hay un comienzo de crear colonias germanas en distintas partes del mundo. Están en agencias alemanas que trabajaban en coordinación con el gobierno alemán y entonces ellos establecían los sitios que consideraban que tenían que ir empezando a poblar con alemanes, bajo el criterio que estas serían a futuro colonias germanas que servirían a Berlín. Y esto fue así, esto comenzó así, después fueron los bancos que llegaron a Sudamérica, los bancos alemanes, fueron las grandes empresas alemanas, y este imperialismo alemán fue igual que como operan todo el resto de los imperialismos, para hacer negocios, para generar áreas de influencia fuertes, con fuerte eh, logística, con fuerte mecanismo de propaganda, con nexos y negocios con los empresarios locales, con los militares, con la clase política local. Y esto se extendió en todo el mundo y particularmente en Sudamérica. Así que esos serían todos esos vestigios que uno puede leer en la historia o todos esos antecedentes de la presencia alemana, que es común a Argentina y Chile, como otros países sudamericanos, son las bases en que se va a sustentar la política exterior del Estado alemán. Cuando esto, durante el transcurso del siglo, cuando asume Hitler, todo esto se nazifica, todas estas empresas, todos estos bancos, todos estos emprendimientos tienen un proceso de nazificación. Esto quiere decir que van a adherir, por lógica, a la política central del gobierno alemán bajo la presidencia de Hitler. Y es eso, básicamente es eso. Entonces, estas empresas alemanas ya tenían un conocimiento y obviamente el espionaje alemán de toda la región muy fuerte. Además de tener negocios, tenían un conocimiento territorial muy fuerte. Por ejemplo, las empresas que hacían el litoral atlántico y el litoral pacífico, pasando por el estrecho de Magallanes, las empresas navieras eran todas alemanas, así que yo tengo cartografía de época alemana y ni Chile ni Argentina tenían la cartografía de las costas que tenían ellos, ¿no? Lo mismo con el relevamiento de recursos naturales en Argentina y en Chile, lo que eran las minas, lo que eran la parte forestal, lo que eran los recursos acuíferos, etcétera, etcétera. Los alemanes habían tenido prácticamente casi todo el siglo
o mediados de medio siglo XX para relevarlo. Entonces era muy importante el conocimiento que tenían ellos, más que los propios nacionales, tanto en Argentina como en Chile, ¿no? Tenían una cartografía y un relevamiento de recursos muy, muy importante. Don Abel, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema histórico. ¿Qué siente usted cuando su investigación viene a cambiar la historia mundial? Porque a nosotros siempre nos enseñaron que Hitler murió en Berlín en el 45 y a través de su investigación resulta que eso no fue así. ¿Qué siente usted al ver que su investigación viene a cambiar los pasajes de la historia? Bueno, yo cumplo un trabajo, una profesión, digamos, y con una metodología y con objetivos. Yo lo que Don trato Abel, es de a reunir ver, yo evidencias tengo varios libros de usted aquí en y mi presentar biblioteca, esas lo evidencias a he través leído todo, de mis y libros, o bueno, bueno, ahora con la no le tecnología, a puedo decir través cuál me de gusta lo más que que puedan otro hacer porque las en redes todo encuentro sociales, etcétera, que etcétera. hay una parte de la investigación que es especial. Pero tengo entendido que usted estuvo hace muy poco en Asunción eh, viendo el tema de la tumba de Hitler. ¿Qué hay de cierto en esta investigación, don Abel? ¿Usted cree que realmente Hitler está enterrado ahí en Paraguay? Bueno, Hitler, de acuerdo a mi investigación, murió anciano, murió octogenario, o sea, pudo sobrevivir muchos años en Sudamérica y mis libros tratan de eso, como un jubilado con un poder adquisitivo importante, por decirlo de algún modo, jubilado entre comillas. Él viajó, se movió, tuvo reuniones sin ningún inconveniente durante muchos años y en algún momento murió. Así que el tema es dónde fue enterrado, qué pasó con su cuerpo. Ese es un tramo de la investigación, una arista de la investigación que yo estoy siguiendo y sí, todos los indicios indican que fue enterrado en Paraguay. Perfecto. Y, don Abel, una consulta. ¿Cuáles fueron los principales aliados de Hitler aquí en América? Bueno, está por un lado Argentina, como dice usted, Chile, también creo que Brasil, Paraguay, Uruguay puede ser también. Es- No, yo diría que el principal aliado en América fue Estados Unidos, eh, para poner las cosas por su nombre, ¿no? O sea, porque el escape de Hitler y sus secuaces y toda esta operación gigantesca que se montó de evasión, que fue muy importante la operación de evasión, porque en realidad no se trataba de que escapar un hombre, se trataba de evacuar un estado completo, ¿no? Esto quiere decir recursos tecnológicos, industriales, documentación, divisas, hombres, etcétera. Esto fue una operación muy, muy compleja que se hace al final de la guerra. Esto no era factible hacerlo o implementarlo si no había un acuerdo con los Estados Unidos, que era la potencia vencedora. Y este acuerdo, que bueno, yo lo abordo en algunos de mis libros, tenía como objetivo precisamente eso, el traspaso hacia Occidente de todo el capital alemán, ya sea recursos humanos o materiales, a los efectos de salvarlo de que cayera en manos de los soviéticos que habían invadido media Europa y, en definitiva, poner todos esos recursos también en la lucha contra el comunismo, porque a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a enfrentar a la Unión Soviética. Y qué mejor que los recursos nazis y a Hitler mismo, porque los nazis eran anticomunistas. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra, lo que pasa en el mundo es que hay una reconfiguración y los que eran socios en esa guerra, que eran aliados, que era la Unión Soviética, que peleó junto a Estados Unidos, porque eso fue lo que pasó, pasan a ser enemigos. Y los que formalmente habían sido enemigos, que eran los nazis y los norteamericanos, pasan a ser socios. Esto por una cuestión básicamente ideológica. Los nazis eran anticomunistas y acérrimos anticomunistas, empezando por Hitler. Así que lo que pasa es que se reconfigura el mundo y el país que mayor cantidad de nazis recibe en América, estamos hablando de América, es los Estados Unidos. O sea,
Generalmente como pantalla se usó que fueron científicos y que fueron técnicos, sí, fueron, pero también fueron miles de nazis, eh, militares, expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística, en desarrollo nuclear, en lo que era tecnología bélica, propagandistas. Los instructores de los Boinas Verdes, que era un cuerpo militar de los Estados Unidos, muy famoso, los instructores de esos efectivos, si uno los ve en los legajos en Estados Unidos, están con sus uniformes nazis, eran hombres de las SS, eh, y bueno, las evidencias son muy contundentes respecto a esto. Además, los nazis pasaron a desempeñarse en la OTAN como grandes jefes de la OTAN, de organismos multilaterales. Por ejemplo, la Interpol quedó, el director general a nivel internacional era un hombre de las SS después de la guerra. Y así sucesivamente, todos los embajadores y los cuerpos diplomáticos, especialmente en Sudamérica, eran nazis de carrera, que habían tenido que ver con las deportaciones de judíos en Europa o en Asia, y personajes de esa envergadura. Y todas las dictaduras fueron impuestas en Sudamérica por Estados Unidos. Fueron impuestas, si uno agarra el mapa geopolítico en los años 50, va a ver que son todos gobiernos militares de derecha, impuestos por los Estados Unidos para que el comunismo no entrara a la región con esos gobiernos fuertes, y los asesores de esos gobiernos eran nazis vivitos y coleandos, no eran nazis de manual, sino que eran veteranos de guerra alemanes que habían sido traídos especialmente para asesorar a esas dictaduras. Y además estas dictaduras lo que garantizaban eran que las empresas alemanas del Tercer Reich, que no tenían mercado en Europa, porque Europa estaba destruido, pudieran venir a la región. Estamos hablando de grandes plantas industriales de miles de hombres, de Siemens, Mercedes-Benz, bueno, una serie de grandes holdings alemanes pudieran venir a la región, se instalaran en nuestros países, con la garantía dada por Washington de que en esos países no iba a ganar el comunismo porque estaban estas dictaduras militares. Si estas empresas venían, se instalaban y ganaba el comunismo, le iban a expropiar las empresas. Entonces había un acuerdo para que esto fuera así, hubiera dictaduras. Por ejemplo, Eichmann en Argentina pasó a trabajar en la Mercedes-Benz en Buenos Aires, ¿no? Y así, si uno hiciera todo el recorrido nazi por nazi, vería cuestiones similares. Esto en toda la región. Así que este es un cuadro mucho más grande que un Hitler que se escapó, sino que una reingeniería del mundo a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde toda la estructura nazi se mantiene, cambia de color, cambia el nombre, cambian las figuras, cambian los símbolos, porque Hitler en realidad lo que hizo fue eso, fue encarnar una filosofía, una ideología de la raza superior, que tiene derecho, digamos, a someter a las otras razas, entre comillas, ¿no? La raza blanca de ojos azules, pero que no era una ideología propia de Hitler. Esto es muy antiguo, esta cuestión de la raza aria como raza superior. Y lo que hace Hitler es encarnarla en un momento de la historia, darle formas, darle ritos, darle estandartes, darle símbolos, darle una serie de contenidos temporales de esa época. Y muerto formalmente el nazismo en 1945, no quiere decir que esas ideas o esa filosofía haya desaparecido. Lo que cambia, vuelve a cambiar, son las formas, ¿no? O sea, se sigue manteniendo. Por eso los nazis, ya no con su esvástica, enarbolando sus esvásticas, se mantienen después de la guerra, sino bajo otras figuras, pero particularmente bajo un acuerdo y un paraguas de protección de los Estados Unidos que encarnaba la misma filosofía. Perfecto. Don Abel, y podríamos decir que Hitler en este sentido seguía con su proyecto o este proyecto cambia, se transforma a través de Estados Unidos y se transforma ya en ir en contra del comunismo, tanto en Sudamérica como en el mundo. Siempre hay dos aristas.
obviamente Hitler ya no es la época de los caudillos, la Guerra Fría, es la época de la bomba nuclear. O sea, el que tiene la bomba tiene el poder, ya no hay más caudillos, el poder pasa por la bomba. Y la bomba lo tiene Estados Unidos, después la va a tener Rusia. Entonces, Hitler ya no es un líder que conduce un Estado o un movimiento como un caudillo, él pasa, digamos, a retiro en ese sentido. Pero hay una segunda arista que tuvo sus puntos más importantes en la Primera Guerra y después en la Segunda, que es la de los negocios. Las guerras son grandes negocios. Y en ese sentido los nazis siguieron activos junto con los estadounidenses. Terminada la Segunda Guerra, el gran negocio fue primero vender todo el rezago, y cuando hablamos de rezago, hablamos de aviones, de submarinos, de barcos, de miles de armas, de proyectiles, de todo lo que era la industria bélica, mucho material prácticamente sin uso, inclusive, o con muy poco uso. Entonces hubo un gran negocio que era vender todo ese material a países del tercer mundo, a movimientos revolucionarios, sea de izquierda, sea de derecha, a terroristas, a lo que fuera, y comenzar a vender las nuevas a los países, a las potencias, digamos, ¿no? Entonces, esos negocios son multimillonarios, estaban todos prendidos en esta cuestión, donde, bueno, el tema de un enemigo potencial como es la Unión Soviética potencia el negocio, obviamente, ¿no? Más allá de los conflictos, pequeños conflictos puntuales que pudiera haber. Y digamos que lo más importante en ese periodo fue el negocio atómico, ¿no? Los arsenales atómicos, ¿no? Entonces se generaban ojivas en cantidades muy grandes de la parte de los dos bloques, y en un momento determinado se decía, bueno, acordamos la destrucción de tantas ojivas de los dos lados. Y esas ojivas viejas se reemplazaban por nuevas. Y así sucesivamente. Todo esto era un gran negocio donde estaban todos prendidos, todos, absolutamente todos prendidos, porque las guerras y las guerras potenciales son eso, son grandes negocios. Y estas estructuras siguieron manteniendo ese negocio hasta hoy. Las guerras son negocios. Por supuesto. Don Abel, por último, ¿qué tan importante cree usted que es para el público saber la verdad y la realidad de lo que pasó con Hitler? Bueno, yo creo que la verdad es un valor, digamos, ¿no? O sea, esto es como una familia. Y yo quiero saber quién era mi padre, quién era mi tío, porque a lo mejor si yo entiendo bien qué pasó en mi familia, con mis abuelos, con todos mis antecesores, puedo entender el presente. O sea, digo, bueno, mi situación es esta, psicológica, económica, etcétera, etcétera, porque mi historia es esta, y la historia de mi identidad es esta. Nosotros, en la medida que no tengamos en claro los acontecimientos del pasado, no vamos a poder entender el presente, o nos van a resultar algunas dudas que no vamos a poder resolver nunca, porque si la historia está mal contada, y está mal contada a propósito, está mal contada porque quienes escriben la historia tienen intereses en esa historia y no quieren develar los pactos como estos que hubo, que son pactos criminales, porque son acuerdos donde está involucrada la vida de miles de personas. O sea, el negocio de la guerra es criminal. Y como están estos poderes están involucrados en esta historia, entonces escriben mal lo que realmente pasó para no quedarse involucrados en esto. En la medida que nosotros no separemos la paja del trigo y no podamos ver qué realmente pasó, no vamos a poder entender el presente. O sea, nos van a quedar lagunas del presente, y también no vamos a entender lo que puede llegar a pasar, porque la historia en realidad lo que hace es dar una enseñanza respecto a por qué pasan las cosas. O sea, nuestro presente es una consecuencia del pasado. Y el futuro es una consecuencia de nuestro presente. Si nosotros tenemos las piezas cambiadas y no sabemos qué pasó, no vamos a entender qué pasa ni qué va a pasar. Esa es la importancia de poder hacer un revisionismo histórico
y llegar a estas conclusiones y decir, bueno, acá hubo acuerdos, acá estaban todos metidos, acá los que se decían buenos, ¿cómo le explica el gobierno estadounidense a su población que mandó al muere a miles de hombres, o sea, gente que perdió a sus hijos, que perdió a sus padres, que perdió a sus abuelos, etcétera, etcétera, que terminaron pactando con Hitler, a quien teóricamente combatían? ¿Cómo se lo explican? No se lo pueden No explicar. pueden. Entonces la única forma es esconder esto, tener los documentos a tantos años de acontecidos los hechos, tener los documentos clasificados y secretos, porque esto es un gran escándalo que traería consecuencias políticas sobre los gobiernos involucrados, ¿no? Especialmente por esto, porque mandaron a matar gente, los dos bandos, digamos, ocultando la verdad. O sea, ¿no? Y terminaron haciendo lo que se hacía en la guerra, antes, durante y después de la guerra, que son negocios. Mientras se producían estos conflictos, en alguna mesa en Suiza se sentaban los representantes económicos de los países que teóricamente estaban enfrentados para ver qué hacían durante la guerra y qué hacían después de la guerra, porque la guerra tiene otra arista de negocio que es la reconstrucción de las áreas. Entonces, que es millonario también. Entonces se pactaba, por ejemplo, destruir completamente una ciudad, aun cuando no era necesario, porque eso iba a significar un negocio posterior de tantos millones de dólares. Todo esto es lo que está atrás de la historia oficial. Todo esto es lo que no se habla. Hoy cuando nos dicen, bueno, hay guerra en Ucrania, hay guerra en Yemen, bueno, pero ¿quiénes están haciendo negocio con esto? Mm. Porque a lo mejor nos vamos a encontrar que el mismo proveedor o la misma industria está proveyendo a los dos bandos en conflicto, ¿no? Y que lanzar un solo misil es una fortuna. Y se están lanzando miles de misiles. Entonces, cuando uno empieza a hacer las cuentas y dice, bueno, pero ¿quién se está beneficiando con esto? Y ese es digamos, el apartado secreto de estas historias, los negocios. Y toda la historia tiene como vectores este tipo de negocios. Los dos más grandes son las guerras y las drogas, el tráfico de drogas, que están directamente relacionados con los mismos grupos económicos, ¿no? Perfecto. Don Abel, y por último, ¿qué investigación se viene para usted? ¿Tiene algún libro preparado ya en un Sí, sí, el próximo próximo futuro? libro es algo que recién mencionamos, que es la tumba de Hitler, el tema de la tumba Perf- de Hitler. Perfecto. ¿Cuándo piensa lanzarlo ya? Bueno, es una edición de la editorial, digamos, pero yo estimo que a principios del año que viene podría, podría surgir. Si no sale antes, Perfecto. sería esa una fecha tentativa. Perfecto. Don Abel, quería agradecer su tiempo, también su investigación, que para mí ha sido maravilloso leer sus libros y poder ver todo lo que ha pasado, no seguir la historia oficial, como dice usted. Así que agradecido de tenerlo en nuestro podcast, para nosotros ha sido un honor. Bueno, muchísimas gracias. A disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias, un abrazo grande, que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente para ti. Otra mente es tu podcast favorito. Te contamos historias de otro lado, misterios y conspiraciones, lo oculto revelado, ovnis en la oscura noche, paranormal sin reproche, parapsicología pura y dura, siempre en busca de la verdad. Entre mentes, tu podcast favorito. Información sería al minuto, panelistas de lujo en el set, entrevistas de otro nivel. Escucha y siente lo extraño, algo nuevo cada año, desde enigmas ancestrales a secretos actuales. Nos adentramos sin temor, con pasión y con rigor. Entre mentes es el faro que ilumina lo insólito.